y conocerás la verdad. Then you will know the truth, Y la verdad and the los truth hará libres. will set you free. Y hay un dicho que dicen en el mundo, la verdad no peca pero incomoda. There's a saying said in the world, the truth doesn't sin, but it makes you uncomfortable. O sea, a veces no nos gusta escuchar la verdad. That means sometimes we don't like to hear the truth, Pero es que la verdad nos va a hacer libres. but the truth is what will set you free. ¿Sí? Entonces, el enemigo no quiere que So the conozcamos enemy la verdad. Doesn't want us to know Y the el truth. enemigo dice mentiras. He ¿Se lies. acuerdan? Es el padre de He's the mentiras. father of lies. Entonces, él pone la mentira So he places the para que lie no conozcamos la so verdad. that we do not see the truth. Y si no conocemos la verdad, And if we entonces do not no know the vamos a truth, ser verdaderos We will discípulos. not be true disciples Como nor dice aquí free. más adelante, vamos a ser esclavos. It says here later on that we will be slaves. Ahora, esto es solo una So introducción, this is just an intro este versículo. Para que comprendamos so that we can understand por qué necesitamos conocer why we need to know la verdad de Jesús the truth of Jesus y la verdad de su and palabra. the truth of his word. ¿Sí? Yo todos los días Every day, es mi oración a Dios. it's my prayer to the Lord, Primero, que su presencia siempre first, esté conmigo. that his presence be with me. Que su presencia sea lo más That importante en his mi presence vida. be the most important thing in my life. Pero también, But then, todos los días, every es mi day, oración. it's my prayer. Señor, revélame tu verdad. Lord, reveal to me your Enséñame truth. tu verdad. Enséñame tu Teach me palabra. the word. Revélame los Reveal secretos to de me tu the palabra. secrets that are in your word. The rabbit Esta thing. semana se celebra Pascua, So this week otros is lo conocen Passover. como Easter, Some know it as otros lo Easter, conocen como Semana Santa. and others know it as Holy Week. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a estudiar, So según la let's palabra, dig into the ¿qué word. es la Pascua? What is Passover? Porque cada uno lo celebra diferente Because everybody celebrates it differently. y cómo lo deberíamos celebrar. And what's en the todo correct caso, way ¿no? to celebrate it? Entonces, la Pascua la encontramos por primera vez en la palabra So de Dios. the word Passover is found for the first time in the Bible Éxodo capítulo 12. in Exodus 12. Aquí el contexto de este tiempo So the context La of this historia. period in time es que el pueblo de Israel is that the people of Israel estaba esclavo en Egipto. are ¿Recuerdan eso? slaves in Egypt, remember? Habían ya pasado muchos años en esclavitud, So en they have spent sufrimiento, many years in slavery and clamando a Dios por suffering, calling out misericordia. to the Lord for mercy. y Dios llama a un hombre, a Moisés, And God calls a man named Moses. y le dice, ve a liberar a mi pueblo, And he tells porque this yo he man, oído su clamor. Go free my people because I've heard their cry. Entonces, ustedes saben que no fue fácil, fue Moisés a hablar con el And you know faraón, the story. It wasn't easy. Moses wanted to y speak no to lo quería Pharaoh, dejar ir al pueblo. and he didn't want to let them go. Claro, eran sus trabajadores, Of course, they were esclavos, his- de ahí His army of workers, hacía todo su trabajo, sus They got pirámides, y everything no done. tenía que pagarle a nadie nada. and didn't have to pay anybody anything. Entonces, para que esto pasara, For this to fueron happen, sucediendo las plagas que Dios mandó. ¿Se that's acuerdan? when the plagues came to be. ¿Sí? Y pasaba una plaga And then one y plague, el faraón no quería dejar ir al and pueblo. he still didn't want to let them Y go. así. Second plague, so forth and so on. Pero la última But the last one fue la muerte de los primogénitos. was the plague of the death of the firstborn child. Dios les dice, ok, God va a venir says- la última plaga y va a ser la muerte de todos los The primogénitos. last plague is coming, firstborn De will die. personas y de animales. of people and of animals. Pero mi pueblo, But my people, the si Lord obedecen says, mi if mandamiento, they obey my van a ordinance, ser librados. they will be ¿Sí? freed from this. Estoy parafraseando. I'm paraphrasing. Entonces van a sacrificar un cordero So you're going to sacrifice a lamb en ese mes que This- yo les estaba hablando. first month, in this month that's Y dice, y that este they va were a ser el talking about. primer mes de aquí en adelante. And O sea, God said to them, from El now Señor- on, this is the first month of el your Señor year. establece el primer mes del año So God y establishes first establece month la primer fiesta and de the su first pueblo, festival, Sí. the first que celebration, es la fiesta de la Pascua. which is the Les dice, celebration en of el día Passover. 14 On the 14th day of the month, van a sacrificar un cordero. you will sacrifice a lamb or goat, Y la sangre de ese cordero and the blood, la van a poner en los postes de las puertas you will use the blood to mark y en los the door dinteles, que frame, es la parte de arriba, which en are the el sides marco de las and puertas the de su top of casa. the door frame. ¿Sí? ¿Una puerta para qué sirve? What's the door for? Para entrar. To come in. ¿Sí? Entonces se iba a poner en el marco So de the las blood puertas. would be
marked. Iban a would be comer marked la on the door. carne de ese cordero sacrificado, And then they would eat the meat of that sacrificed asada lamb, al fuego, cooked by the fire, roasted on the con fire, panes sin levadura, with bread without yeast. con hierbas amargas. Entonces dice, entonces cuando venga para matar a todos los primogénitos, When the Lord would come to kill all the firstborn children of dice, Israel, donde yo vea la wherever sangre, I see the blood, 13, la sangre será por señal en las casas, The blood will veré be la a sign sangre y pasaré de vosotros. when I see the blood, I will pass over you. Donde no viera la sangre, Where he didn't see the iba a blood, entrar, he would enter the iba house a matar a cada and kill primogénito. the firstborn son. Pero donde la sangre estuviera en las puertas, But wherever aquellos the que door obedecieron, frame was marked with the blood of a lamb, entonces el Señor iba a The Lord pasar would de ahí, no iba a pass entrar over, a esa casa not enter a matar a the los home primogénitos, to sino kill que the iba a firstborn, pasar. but he would pass over. Por eso, Pascua, That's why the word que Passover viene del hebreo comes from the Hebrew word pesar, Pesach, significa pasar means de largo, literally to pasar go por over, encima, or to pass, brincar o saltar. to jump over or skip. Ese es el significado de la That's Pascua. the literal meaning of De Passover. Pascua o de pesar, y por eso se le llamó así. And that's why this celebration has that name. Entonces el Señor les dice, no solo van a hacer eso, sino que So van the a Lord says, celebrar la fiesta Not only this de day, de but you este will día de su celebrate liberación. this day that God set you free ¿Por qué iban a celebrar? Porque for iban a hacer una all fiesta time. Why? Why would they celebrate? para recordar To remember, que ese día to el commemorate Señor los libraba de la that day, esclavitud de Egipto. the Lord set them free from slavery in ¿Sí? Egypt. Entonces la fiesta incluía So the 7 celebration días included que 7 iban a comer days panes sin levadura. of eating flat bread or bread without yeast. Hasta ahí estamos claros. This is all clear, right? Esa es la Pascua This is que Passover. celebraban todos los That descendientes de Israel, all the descendants of Israel y tiempo después todos los judíos, and later all the Jews, porque era, dice aquí, un estatuto perpetuo Forever. para ellos y sus generaciones. for it says here, for them and their generations to come. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, So the whole Old Testament, en Éxodo, in en Exodus, Levítico, en Leviticus, Números, en Deuteronomio, Numbers, and Deuteronomy, en Reyes, in en Kings, in Crónicas, Chronicles, creo que también en I Ezequiel, believe in Ezekiel se also. menciona la Pascua All porque of el these pueblo books mention siguió celebrando en Passover obediencia because all of God's people kept al mandato de celebrating in Dios. obedience what God commanded, the celebration of y Passover. celebraban recordando And que they ese celebrated día it, remembering that that Dios los day libró de God qué? set them De la free of what? esclavitud Of slavery en Egipto. in Egypt. Ahora eran libres. Now they were Ahora free. iban a servir a Dios. Now they were going to be Okay. free to serve God. Después que ya el pueblo salió de Egipto So after the people came out of Egypt y empiezan a pasar por el desierto, and they're ¿recuerdan? crossing the desert, remember? Que Dios le da a Moisés las That God leyes gives Moses the laws, the de Ten cómo Commandments, debía el pueblo vivir. and how the people should live. Todo la ley, el The reglamento. whole rule book. Van a hacer estas fiestas, van a comer así, You no van a will comer celebrate así. these festivities, you will eat this, you will not eat that. Van a adorarme así. You're going to worship me like this. Y entre esos mandamientos les da, van a hacer el tabernáculo. And in those rules ¿Recuerdan? and El orders tabernáculo. was the creation of the tabernacle, Donde se hacía el the sacrificio. place where the sacrifice was made. El sacrificio se ofrecía como una ofrenda And this sacrifice a was given as an Dios. offering to God, y para que Dios perdonara los pecados del for God to pueblo forgive a través the de la people's sangre sins de ese animal. through the blood of the sacrificed animal. El pecado del pueblo era perdonado. And because of this, the people's sins were forgiven. Entonces entraba el sacerdote, el So sumo the sacerdote, high priest would come in, al lugar santísimo. go to the holy place, the holiest of En el lugar places, santísimo estaba el arca del pacto, and there was the act of the de covenant donde Dios hablaba. where God spoke from. Entonces, solo el sumo sacerdote podía So entrar y only hablar con the high Dios. priest Que would era be able to Moisés. speak with God, and that was Moses at Y that tenía time. que haber sacrificio de animales And there had to be animal sacrifices para que Dios pudiera perdonar al pueblo. for God to forgive the de sus people pecados. of their sins. Todo esto se vino haciendo All of this was desde que Dios le da la ley done from the al pueblo beginning de of Israel giving them the law to the people of Israel, hasta el tiempo que viene Jesús to a the la tierra. people, to the time that Jesus came to the earth. ¿Ok? Después de tantos sacrificios, That tantos after años, so tanto many pecado, years, so many animals sacrificed for so much sin,
Jesús viene a la tierra, Jesus came to el earth, Hijo de the Dios, Son of God, deja su trono en el cielo, leaves se his hace throne in hombre, viene a la heaven, tierra makes himself a man, comes to earth, y ofrece and offers su propio cuerpo. his own body. Dice, ofrece no un tabernáculo hecho con manos de It hombre, says here, not a tabernacle made by sino su man, propio but cuerpo. his own body. Y ofrece su propia And he sangre offers his own blood para perdonar el pecado del pueblo. to forgive the sin of the people. Y por esa sangre de Jesucristo, que se hizo el sacrificio And by una sola Jesus' vez blood that was sacrificed only y para once siempre, and forever, entonces ya el pueblo no tenía que estar ofreciendo sacrificios. so then the people didn't have to continue Cada año. offering sacrifices. Jesús ahora es el sumo sacerdote, Jesús ahora es el Jesus cordero is now the high priest. que Jesus is va now the lamb a ser that sacrificado is being sacrificed para el perdón de pecados for the del pueblo de Israel, forgiveness of sins of just Solamente Israel's people. para el perdón de pecados No, de toda for la the humanidad. sin of all of humanity. Nosotros ahora ya sabemos eso, We all know this now, Porque ya pasó. right? Because this is all in the past. ¿sí? Pero cuando Jesús estaba But when Jesus vivo was con here, sus discípulos, alive with his disciples, ellos todavía no sabían lo they que iba a didn't know pasar. what was going to Ellos happen. todavía no They entendían. didn't Jesús ya fully les había understand. dicho que iba a morir. Jesus had told Pero them ellos le that he decían, would no, die. no te mueras, no te vayas, But por they said, favor, no nos dejes solos. Jesus, don't die, don't leave us alone. Porque no sabían cuál era el propósito Because they de su didn't know muerte. the No lo purpose entendían. of his death. They didn't Hasta que Jesús understand. resucitó y se les apareció a Until ellos. Jesus Dice que resurrected, sus ojos fueron appeared to them, abiertos it y says their entendieron eyes were opened and their minds lo que understood estaba profetizado. what was being, Ahora, what had been ya estaba prophesied. profetizado. It Lo was encontramos en prophesied. Isaías We see it 53. in Mas Isaiah. él herido fue por nuestras rebeliones, He was- molido por nuestros pecados. Beat for our rebellion, El castigo de nuestra paz fue sobre él. punishment for our peace Por was sus upon llagas him. fuimos nosotros By his curados. stripes we are healed. Él llevó nuestra rebelión, nuestro He pecado. took our rebellion, Eso our estaba sin. profetizado miles de It's años all been atrás. written Antes de years que Cristo before he viniera. came, hundreds of years Pero before. nadie sabía quién iba a ser ese, But ese nobody Mesías. knew who that Messiah would Y be. muchos no creían que era And Jesús. many did not believe that it Tanto would que be hasta lo Jesus. querían matar. So much that they wanted to Pero kill him. algunos sí creían, But some believed, incluyendo los discípulos. including the disciples. Entonces, cuando vamos a Mateo 26, So we see in Matthew 26, bueno, Jesús dijo a sus discípulos, Jesus said to his disciples, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua as you know, the Passover is 2 days away, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. and the Son of Man will be handed over to be crucified. Ahí les está revelando He's Jesús. telling them El Hijo del Hombre va a the ser Son of entregado para Man ser will be crucificado. given to be sacrificed. Y la Pascua estaba a 2 And días. Passover was how far away? Cuando llegó la noche, When evening came, se sentó a la mesa con los 12. verse 20, Jesus was reclining at the table with the 12. Y luego aquí sigue lo que todos conocemos And como then la here continues Santa on, Cena. as we all know, Okay. as the La cena. Last Supper. Vamos al versículo 26. Y Jump mientras to comían, 26. And while they were eating, tomó verse Jesús el 26, pan y bendijo. Jesus Y lo took bread, partió. and when he y had given dio a sus thanks, discípulos. he broke it and gave it to his disciples, Y dijo, tomad, comer, saying, Eat, esto es mi take and cuerpo. eat, this is my body. Y tomando la copa, Then he took a cup, y habiendo dado gracias, and he les had dijo, given thanks, he gave it to bebed de them, ella todos, saying, Drink from porque it, esto all es of mi you. sangre del nuevo pacto, This is my blood que por of the muchos es covenant, derramada which is poured out for para many remisión de los for the pecados. forgiveness of sins. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús? So what was Jesus speaking of? Nosotros solo estamos viendo el acto So we only see en el the act momento de la cena, of the moment of this de que supper partió el pan that he broke the y bread les dijo and told them, Eat, que comieran de él that this is his y que flesh, les compartió la copa and shared the de cup. decimos de vino, pero realmente ahí dice del fruto de la vid. And it doesn't literally say wine, it just says the fruit of the vine. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hablamos del vino nuevo? Remember when we talked El about the vino new bueno, wine, the good wine? el fruto de la The vid era fruit of the vine el jugo de la uva, was fruit of grapes, pero todavía no era fermentado, era el But vino nuevo, not el vino fermented, bueno. but fresh. Ya cuando era fermentado, When it ya was ahí sí les fermented, ponía borrachitos. And that's when it made a difference. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? So what is Jesus Está speaking of? hablando de He's que talking about ese pan how this bread representaba represented su what? cuerpo. His flesh.
Él no dijo, He didn't say, muchos lo toman literal, Many took es it que literally. esto es el cuerpo de Cristo. this is the No, body no es of el cuerpo de Christ. Cristo. No, it is not. Él les estaba tratando de hacer He entender was trying to help them understand que cuando Él fuera that when he sacrificado, was going to be sacrificed, molido, beaten, destrozado, así como ese pan broken, partido just en like he was breaking the pedacitos, bread into así pieces, va a ser su cuerpo that's partido en how pedazos, his body would be latigado. beaten. The Era un ejemplo marks on his body were an example para que a través de ese sacrificio that through that sacrifice, todos pudiéramos ser we could all take part salvados y and be perdonados. saved. La copa del fruto de la vid The cup of the fruit of the les vine, dijo, he esto es mi said, sangre. this is my Pero blood. no es que literalmente el vino o la uva, el jugo de la uva era su He sangre, didn't say that this sino was que literally his blood, representaba but that this toda la sangre que represented Jesús iba a hacer that the derramada blood- para que esa sangre, a través de esa sangre, ese so that sacrificio, through that blood nuestros and that pecados y de toda la sacrifice, humanidad fueran our perdonados. sins and the sins of all Porque eso era el humanity sacrificio en la would be Pascua, ¿no? forgiven. Because that's what we celebrate in De Passover. eso se trataba. That's what it was all about. La Pascua no se trataba de una cena, Passover was not about dinner, ¿o sí? was it? La Pascua se trataba Passover de un was sacrificio, de un Remembering a cordero sacrifice of a lamb que derramaba su sangre para el perdón that de los spilled the pecados. blood for protection, Y los of the otros people. 7 días And incluían la comida de los freedom panes of sin sins, levadura. and the rest of the 7 days were in Entonces, commemoration ¿en qué cena the bread estaban? without yeast. So En la cena de los panes sin levadura. they were in the celebration Y of the les bread está without yeast. diciendo, And he voy says a to ser them, sacrificado. I'm going to be Yo voy a ser sacrificed. el cordero. I will be the lamb. Yo voy a derramar. I'm going to spill mi sangre. my blood. Jesús está haciendo la comparación Jesus making the comparison de lo que era la Pascua que of ellos what conocían the Passover they cuando knew fueron of librados de Egipto. when they were set free from Y Egypt. ahora cuando Jesús viene a ser el cordero sacrificado, And now that Jesus was going to be the lamb, ¿de qué nos iba a librar? what was he going to set us free from? Del pecado. Sin. Del Egipto, del From pecado, Egypt. de la esclavitud, del The pecado. slavery to sin. Jesús en su sacrificio Jesus in his nos libra de la sacrifice esclavitud set al us pecado. free from the slavery. Entonces todo From lo sin. que están hablando en este momento So everything he's es de speaking la about Pascua. here ¿Sí o is no? Passover. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Where are En we tal going to lugar. celebrate Passover? In this place. Están en la cena de los panes sin levadura. They're sitting and Les está eating. diciendo esto, And he says this, esta celebración, this celebration, esta fiesta, this celebration, lo que ven, todo de esa fiesta This whole solo celebration venía a enseñarles lo que yo iba a hacer. prepared to teach them what he was going Sí, to sí, me do for están them. siguiendo. Are you following me? ¿Sí? Y por eso cuando dice hagan esto en memoria de mí, So when he says, do no se this in estaba remembrance refiriendo of solo al me, momento de he's not partir el talking pan. about just breaking ¿Qué the era lo que bread estaban and haciendo en sharing ese the wine. momento? What were they doing at that La moment? fiesta de la The Pascua, celebration of la que Passover. celebraban What they cada celebrated año. every year. Háganlo ahora. Now en do memoria this. de mí. in Es decir, ya remembrance no of me. vas más a celebrar la Pascua He was saying, recordando don't que saliste de celebrate Egipto. Passover, remembering Ahora vas a Egypt. celebrar la Pascua Now celebrate recordándome a mí, dice remembering Jesús, me, que yo Jesus morí said, because y yo fui el I'm cordero going que to derramó die. su I sangre y se will be the lamb sacrificó that was para to que be tú seas libre. sacrificed for you to be set free. Y ese es el nuevo pacto. This is the Ese new es pact. el nuevo camino que This viene a is the través de new way Jesucristo. that came through Jesus Christ. ¿Estamos entendiendo lo que es la Pascua? So we're understanding Es what Passover importante is. It's important to porque understand. muchas veces traemos Because many times una enseñanza we de have doctrina a thought or a doctrinary teaching, y porque así me lo enseñaron y and yo creo because que that's así how I es. was taught, that's how it is. Pero cuando te vas a la But palabra when you go to the y vas Word más profundo and y you dig deeper, estudias y and you escudriñas, te das cuenta you realize de la verdad. of the truth. ¿Sí? Jesús ya les estaba diciendo, Jesus was ya saying no to más van them, a celebrar la Pascua you will no recordando longer Egipto. celebrate Passover salida de Egipto. remembering Egypt. Ahora Now, lo van a hacer you en will memoria. do it de in mí. remembrance ¿Por of qué? me. Imagínense que nosotros estuviéramos celebrando Imagine Pascua recordando if que we were judíos still salieron de Egipto. celebrating Passover, remembering tiene that they sentido. got set free from Egypt. There's no sense to that. Nosotros celebramos We celebrate que Jesús nos sacó that Jesus de la esclavitud brought del us out of pecado the y nos slavery hizo libres. of sin Y and que Él has set us sacrificó su free. vida por nosotros. And He sacrificed His life for us. Entonces, beber de esa sangre, So de esa drinking copa, les that está cup dando un significado, no un ritual. Was Porque a, ahora se hace, an example, not a ritual. ahora se hace, no, come esto porque este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Imagínate, Nowadays, seríamos you have to eat this because caníbales. this is the body of Christ. You Comiéndonos have el to cuerpo drink de this Cristo, because this is ¿no? the blood of Christ.
Era un significado que les It's estaba a dando. representation of an El explanation. vino representaba la The sangre de wine was Cristo. representing his blood, yes. Si nosotros bebemos If de we su drink sangre, of o his sea, blood, no que nos vamos a beber not la sangre porque entonces Now we seríamos should drink a satanistas. cup of blood because that's No puede satanic. ser literal. It's not literal. Jesús dijo, si ustedes reciben la If you sangre que yo receive the derramo para el blood perdón that I de sus pecados, spilled, the Lord says, for ustedes the son forgiveness of your perdonados. sins, you will be Eso forgiven. es beber de la copa del That is Señor. drinking of the cup. Yo creo I que Jesús believe derramó su that sangre para Jesus perdonar spilled mis his pecados blood y yo for recibo my esa sangre. sins, and I receive Yo it. tomo su I sangre. receive his blood. No me la tomo I'm not literalmente, gonna ¿verdad? drink it and Yo swallow tomo it. su sangre en el I Espíritu receive y his yo blood recibo la over limpieza y my el perdón de mis life, and pecados. I receive the freedom El of pan my sins. representaba su The cuerpo. bread represented his body. Su cuerpo His dice body. que por sus llagas, ¿qué? Somos It sanados. says even from the book of Isaiah that by his stripes we are healed. Por su dolor y su sufrimiento By his pain recibimos and his paz. suffering we receive peace. En su sacrificio In his Jesús hizo una sacrifice, obra completa, Jesus completed his work. como lo hemos mencionado otras Like veces. we've spoken En several el times. sacrificio de Cristo no solo nos salvó, In Jesus' sacrifice, not only did he save us sino que ahí nos dio la But he sanidad also gave us de las healing enfermedades, from sickness. nos dio He gave la us riqueza riches. a los que eran pobres. to those who Por eso were les poor. decía, anuncien las buenas That's noticias a why he los said, pobres, announce the good news que to the Jesús poor. te saca de la Because pobreza. Jesus pulls you out of poverty. Jesús nos da la paz, He gives us peace. Jesús nos da la He libertad. gives us freedom. No dijo Jesús, el Espíritu del Señor Jesus está himself sobre mí said that the y Spirit of me the ha Lord has come ungido upon me and has anointed para llevar me libertad a los to take cautivos, freedom para to those sacar who de are la cárcel a los oppressed, to bring oprimidos, out of jail those who para have dar been vista locked a los away, ciegos. to bring sight to the blind. Jesús hizo la obra completa en la Jesus cruz. did the full work on the cross. Y no solo en la cruz And todavía no not estaba just the completa, cross. On the cross it porque no wasn't se finished. completa sino hasta que It resucitó. wasn't finished until he rose again. ¿Ok? Después de ese momento de la cena, So after that moment of the Last Supper, ¿se acuerdan que Judas se va porque le dice, ve lo Remember, que tengas que hacer? Y se Judas va. leaves because Jesus tells Judas, all right, go do what you got to do. Y él se va con sus discípulos al Getsemaní. And Jesus goes with the rest of the disciples to Mount Gethsemane. ¿Se acuerdan que se va a orar con ellos? Remember, Y Jesus es goes cuando to dice que pray, mientras oraba, sudaba and that's where como it gotas de sangre, says porque that when estaba Jesus prayed, he la sweat presión, blood because of the stress and el the pressure, sufrimiento de lo que the venía. suffering of knowing what was coming Y, to y him. Jesús le dice al Padre, si es posible, And pase Jesus de says to mí the Father, esta copa. if it's No se possible, está refiriendo a pass una this copa cup de from me. vino, He was not talking about a sino a la little misma que glass les of estaba wine, diciendo a sus discípulos. La but copa like del how he was sufrimiento, telling his la disciples, copa the de cup of derramar su suffering, sangre. the cup of having to spill all of his blood. Entonces, en Juan 18, But in John 18, ya cuando está ahí en el Getsemaní, after a la he's madrugada, there the next vienen a morning, arrestarlo they porque come to Judas lo arrest him entrega. because Judas gives him to the authorities. ¿sí? Entonces, ese día que estaban haciendo esa cena So no era that el día de day la Pascua. was where they had the Last Supper was not Passover Fíjense yet. lo que dice Look en el versículo 28. how it says in verse 28. Ya arrestaron a Jesús, They arrested ya lo Jesus, interrogaron they con interrogated him, Anás y después lo llevan a Pilato. so now they're taking him to Pilate. 28. Verse Llevaron 28. a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the place of the Roman governor. Era de mañana. It was early morning, ¿Se acuerdan que lo arrestaron a la medianoche, a la Remember they arrested madrugada? him Y ya era la middle of the mañana. night, and now it was dawn. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse And to avoid ceremonial uncleanness, they did not enter the palace y así poder comer la Pascua. because they wanted to be able to eat the Passover. Ahí está. There it Todavía is. no era la Pascua. It's still not Passover Era la yet. noche anterior que It was estaba the night cenando before Jesús con sus discípulos That Jesus was having supper y al siguiente with the día, disciples, and the next era la day Pascua. was supposed to be Passover. en el capítulo 19, versículo 14, Chapter 19, verse 14. cuando Jesús está hablando con Pilato, When Jesus is speaking to Pilate, dice, era la preparación de la Pascua. 19:14 says it was the day of preparation of the Passover. Y como a la hora sexta, It was entonces about dijo a los noon. judíos, he aquí vuestro rey
Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Here is your king, Pilate said to the Jews, but they shouted, take him away, crucify Bueno, him. y ahí lo entregó para que fuera crucificado. And that's where Pilate surrenders and gives ¿Qué him día fue to be crucificado crucified. Jesús? So El what día day de was la he Pascua. crucified? Passover. Porque él tenía que ser el Because cordero he had to be the que iba a lamb ser entregado en la that would be Pascua. given on Pero Passover. una vez But once y para siempre. and for all. De ahí en adelante, ya no iban a From haber there más on, Pascuas. there would be no need for the lamb sacrificed in Passover. ¿O sí? Or yes. Si Jesús iba a ser crucificado una vez, If Jesus would be para sacrificed once siempre. and forever, lo que estamos haciendo cuando hacemos celebración de doing Semana Santa, when de we Pascua, celebrate Easter, de Easter, estamos crucificando a we're Jesús crucifying cada Jesus año. every year. Y se hace el simulacro. And everybody does the drama. Y se enfoca el pensamiento And the mindset en is el focused sufrimiento, on the suffering en la cruz. on the cross. Pero Jesús no se quedó en la cruz, But Jesus didn't stay on the ni cross. siquiera en la tumba. Not even in the tomb. Todos ven todo el sacrificio, Everybody sees the pero el sacrifice. supuestamente domingo de resurrección, But todos están dormidos y nadie vio la Resurrection resurrección de Sunday, Jesús. everybody's Todos se asleep quedaron and con su nobody mente en el remembers sacrificio. the resurrection. Everybody leaves their mind on the Pero sacrifice. ¿para qué se fue ese sacrificio? But what was that sacrifice for? Pues para hacernos To libres, set us para free, perdonarnos, para to darnos forgive nueva us, vida, to para give que us new nosotros no life, suframos. so that we wouldn't have to suffer anymore. En la resurrección de The Jesucristo resurrection of Christ, viene la victoria ahí. the victory comes complete. Porque cuando Jesús fue crucificado Because when Jesus was y crucified murió, and died, en ese momento los discípulos estaban diciendo, sí, vencimos, tenemos were la the disciples victoria. celebrating, ¿Sí? saying we have the victory at that ¿Estaban moment? diciendo eso? Were they? Oh no. Estaban llorando. They were Oh, crying. no, nuestro maestro fue crucificado, Our está master has been muerto. sacrificed, he is dead. Era en ese momento Satanás se That sentía moment, Satan que había felt ganado. the Le ganó a victory. Dios, le ganó a Jesús porque He lo beat crucificó. Jesus, Claro, no he killed entendía. him, but Si Satan Jesús didn't se hubiera understand at that quedado moment. crucificado, If Jesus would have stayed crucified o sea, and solo en dead, la muerte, just in death, eso no es una victoria. Hubiera sido derrotado. it wasn't just a victory, it was a ¿Cuál complete fue la verdadera defeat. victoria? Que resucitó. What was the victory of the war? The fact that he En la resurrected resurrección again. es donde está la When he came victoria, back donde to vence life, a Satanás, that's where porque Jesus dice venció receives la the victory, muerte, because he defeats venció a los death, demonios. defeats the demons, defeats En la sin. resurrección es donde está In su the victoria. resurrection En la is resurrección where muestra el Jesus' poder de victory Dios lies. sobre That's where he él. shows God's El power poder in de Dios him. sobre el infierno, The sobre power la of God muerte. over hell and death. Y muchas veces a lo mejor many parece times- correcto y decimos, en la cruz tenemos la victoria. It seems correct to Pero- say on the cross we have the victory. La victoria completa está en la But the resurrección. victory is in his En la life, cruz his solamente hizo resurrection. sacrificio para perdonarnos. The cross was just a En la sacrifice. resurrección nos da The vida. resurrection is Después where de, comes de life. que resucitó, ¿qué After hizo? he came back to life, what did he do? Entonces dijo, ahora puede venir Then el he Espíritu says, Santo a now ustedes, the Holy recíbanlo. Spirit can come to you, receive it. El Espíritu Santo es la The victoria Holy de Spirit is the Jesús. victory of Jesus. Del Jesús Of resucitado, the no el resurrected crucificado. Lord, not El crucified. Jesús crucificado Jesus es derrota is a la lost. vista. Tú ves a un Cristo You see crucificado, Jesus está crucified, muerto y and se you quedó see, ahí what do you clavado. see? Death. He's nailed to wood. Alguien cuenta ahí una anécdota de una niña que veía y decía, Somebody- pues, si está ahí, ¿cómo they me used va a to ayudar a say, mí? ¿Cómo le voy a pedir a Jesús que me ayude si no se puede bajar de la cruz? They used to tell a tale of a woman who would see, or a girl who would see Jesus on the cross, y decía, okay. Que cómo me va a ayudar a mí si él no se puede And the bajar little de girl la would cruz? say, how can Pobrecito he help me if he's Jesús. still nailed on that cross? Y así nos hacen ver a Jesús. And that's how they make us see Pobrecito Jesús Jesus. está en la Poor cruz. Jesus. He's on the Pero cross. Jesús no está en la cruz. But he's not on a cross. Jesús resucitó. Jesus resurrected. Jesús está en el He cielo, is in a la heaven diestra to the right of de the Father. Dios. Está en el He's trono. on the throne. Jesús es el Rey de He is King of Reyes. Jesús es el kings, Señor de Lord of señores. lords. Y Él tiene todo el And he poder has y all the toda la power autoridad and all the sobre authority todo lo que existe en el over universo. everything En that la tierra, en el exists in the cielo, debajo de la universe, in tierra, heaven, on earth, por and encima de everything los within it. cielos. Jesús está. Jesus is above all. Pero eso no se dice todos esos días. But when is this said during Easter? ¿Verdad que no?
Solo Jesús, pobrecito, Only sufrió, poor murió en la Jesus. cruz. Oh, how he suffered. Pero Jesús tiene But poder. Jesus has Y no solo power. eso, no solo Jesús recibió el poder. And not only did he receive Jesús the nos dio a power, nosotros el he poder. gave us that power and that authority. Pero eso no se nos dice. But that's not mentioned on Que Easter. a través del That sacrificio through the y la sacrifice resurrección de and the Jesús, resurrection nosotros of podemos Jesus, tener el we Espíritu can have the Santo. Holy Que a Spirit. través del mismo poder que resucitó a Jesús And de through los that same muertos, power that ese raised mismo him from poder the viene a dead, nosotros por el Espíritu we can Santo receive that power in y nos us da through the poder sobre Holy los Spirit, demonios, which nos gives da us poder power sobre la over demons, enfermedad, nos da over poder para sickness, resucitar muertos power to resurrect the dead, y mucho más. and much more, the Lord said. Fíjate lo que la sangre de Cristo representa. But look at what Cuando tú Jesus' crees en blood Jesús, represents. When you que believe derramó in su Him, sangre por ti, that He spilled His blood for you, es como cuando tomaban la sangre y la ponían en las puertas de las it's like casas. when they put the Le blood of the entregas tu vida a Lamb on the Jesucristo, doorframe of your house. la sangre de Cristo When you te give your life to cubre Jesus, the y blood el of ángel de la Christ muerte, si viene a covers atacarte, you. no puede, sino que tiene The que angel pasar of de death lado. may try to come Ese to es kill you, Pascua. but he cannot. He must pass Pasa. over you. That is No pass puede over. tocarte el He enemigo. cannot touch you Ese es el anymore. verdadero significado de That's la the true Pascua. meaning of Passover. Pero sin embargo, But la iglesia de Cristo the Church of Christ nowadays está llena de is enfermedades, full of sickness, de pobreza, poverty, de problemas, trouble, de divorcios, divorce. de homosexualismo, de Homosexualism. adulterio, de lujuria. ¿Por qué? No se supone que All kinds of Pascua sexual es que el depravity. enemigo no te puede Why? tocar porque la sangre de Cristo está sobre ti. I thought that the enemy couldn't touch you because the blood of Christ is over you. ¿Qué pasa? What happened? Algo estamos entendiendo mal. We're understanding Algo something estamos haciendo incorrectly. mal. We're doing something incorrectly. Ahora que yo estoy acá, But now that I'm here en Estados Unidos, in the U.S., siempre tuve la curiosidad, pero nunca lo investigué. I always had the Porque curiosity, en but I México never no looked se- into it no se because celebra tanto así. we don't celebrate it the way ¿Y qué it's tiene que ver celebrated el here. conejo What y does los the bunny huevos con and la the eggs Pascua de have to do Jesucristo? with the Passover? ¿Te habías preguntado eso? Have you alguna ever vez? asked yourself that? Y fíjate lo que descubrí. And look what I discovered. Solo investigando Just ya, investigating. por favor, en el diccionario, en Wikipedia, Wikipedia sobre la Pascua. about Easter. Dice, desde antes de Cristo, From before Christ, el conejo era un símbolo de la fertilidad the bunny was a symbol of fertility e inmadurez and immaturity, gonadal asociada con la diosa Fenicia. gonadal immaturity associated with the Phoenician Astarte. goddess Astarte, A quien además estaba dedicado el mes de abril, who was also dedicated the month of April. en alusión a esa diosa en algunos países In allusion to this goddess, centroeuropeos. some countries, Central A la European, festividad de Pascua se le denominaba they called the festivity of Easter. Passover, they named it Easter. ¿Por qué llamamos Easter Why is Easter a la called, Pascua? why is Passover called Easter? Porque la palabra Pascua Because the word Passover en hebreo es, como les dije, pesar, pasar. in Hebrew is Pesach. ¿Cómo sería en inglés? Creo que la traducción es Passover, Yes. pasar por encima. ¿Por qué no se le Passover. llama Passover? Why don't we call it Passover Porque now? Easter, Why Easter? aquí está la historia. It's right here in the También en encyclopedia. abril In April, se celebraba una fiesta it was something que was se celebrated. llamaba Easter. En el diccionario Westminster de la Biblia recoge que Easter era original. The Westminster Dictionary says that the Easter era originally was La festividad de la celebrated- primavera celebrating spring, para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, to honor the goddess of light and spring, a quien se conocía en anglosajón como Easter. and known in Anglo-Saxon as Fíjense de dónde Easter. viene ese nombre, Look where the name que comes no tiene from. nada que ver ni con el Antiguo Nothing to Testamento do with ni the con Old Jesucristo. Testament, nothing to do with Passover, nothing to do with Christ. Otro posible origen del conejo de Pascua Another possible origin of the Easter sería bunny Sajonia, could be Saxon, donde se honraba a la diosa Eostre en primavera. where the goddess Easter was celebrated in spring. ¿En qué temporada estamos? What, En primavera. what season are we in? La liebre es el animal emblemático de la diosa. Por eso The la liebre. rabbit was the symbol of this goddess Y se mantuvo asociada con la Pascua. and maintained association during the time of Passover. Del mismo modo, en las tradiciones celtas y Also- escandinavas, The Celtic
traditions and La Scandinavian, liebre era el símbolo de la diosa madre. the hare or the rabbit was the symbol of the god mother. ¿Qué tiene que ver el conejo de la So Pascua? what does the rabbit have to do Porque with era Easter? una fiesta Because they were pagana que se pagan celebraba en la celebrations primavera that were para celebrated in Easter spring, o called Astarte, Easter, or this goddess Astarte. y lo que le simbolizaba a ella era And what symbolized her el conejo. was the rabbit. ¿Por qué? Porque era es uno de los animales conocidos como fértiles. Un Because conejo they're- tiene un montón de conejitos. What do you think of when you think of rabbits? Their fertility, how Y many esta kids they can diosa- have. And this goddess Ahorita les voy a leer Was the cómo goddess of fertility. representaba mucho la fertilidad y la sexualidad. and sexuality. El origen remoto del huevo de Pascua, So the Easter egg, yo solo le puse ahí en el Wikipedia I huevo de searched in Pascua, Wikipedia. Easter, y eso es lo que So sale. this Te isn't da obviamente la Christian, this is historia world knowledge. que todos te dicen la bonita y history- te da la otra historia. They say to you everywhere is one thing, but what the truth is different. Porque aquí en la enciclopedia no se está enfocando a ninguna This is- doctrina ni a ninguna persona. This Solo te da encyclopedia isn't lo focused que to hay en la Christianity. historia. This is the world's history. ¿Ok? El origen remoto del huevo de Pascua viene de la diosa de la fertilidad The Easter egg mesopotámica comes from Ishtar. the goddess of fertility, Ishtar. También se from conoce Mesopotamia. como Astarte, Other names Asera, are Astarte, Astaroth, Astaroth, Inanna. and Anna, adorada por los babilonios, who was worshipped by the Asirios, Babylonians, fenicios, Assyrians, cananeos Phoenicians, e incluso los Canaanites, hebreos. and some Hebrews. También es por eso que en inglés Pascuas aún se nombra Easter. That's why in English, Passover can Okay. be called Easter. Astarte es equiparada en nombre, origen y funciones con la diosa Ishtar This goddess Astarte de los textos de la Mesopotamia. comes from Mesopotamian texts. Dice, su culto se basaba en la prostitución, tanto masculina como femenina. There are a lot of verses where that mentions her. Se But cree her que, worship was based on prostitution, masculine and feminine. vamos a ver esa de Samuel 7:3. Let's open up our Bibles to 7:3. Samuel 7:3. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. So Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of all foreign gods Y a Astarot de and the entre vosotros. Ashtoreths, and commit yourselves to the Lord, Preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él and serve servid, him only. y él os librará de la mano de los He will filisteos. deliver you in the hand of the Philistines. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales So the y a Israelites put away Astarot their Baals and their y Ashtoreths sirvieron a Baal. and served the Lord only. Acuérdense cuando estudiamos Remember when we lo del studied significado del origen de la the Navidad, meaning of Christmas? ¿sí? Es la misma diosa, solo It's que tiene that diferentes same nombres según la goddess, cultura. just has different names in Sí. each culture. Y entonces adoraban a Baal So they y a worship Baal Astarot. Se and reconocían estos Ashtoreth. dos dioses. Que Baal representaba el dios de fuego, que era Tamuz, So Baal was the el god hijo of de fire, Nimrod, y Semiramis era la madre de Tamuz, y luego fue And su esposa, Semiramis se casó con su mamá, was the mother of Y Tammuz ella and era- then his wife, la diosa Astarot. and also then known as the goddess Ashtoreth. Los judíos dejaron a Jews Dios para adorar a Baal y a Left Astarot. God to Y worship por eso Dios Baal and les Ashtoreth. dice, That's why si God de says, todo corazón te quieres if with convertir your a whole Dios, heart you want to come back to the Lord, ¿qué dice? what does it say here? Quita los dioses ajenos. You will remove. ¿Ya ven por qué es importante Foreign conocer la gods. verdad? That's why it's so Y ir important al to see the truth. trasfondo de todas las See the cosas. depth of the revelation. Seguramente ellos en ese momento que tenían los altares a Baal y a Astarot If at that o a moment they had their altars to Ashtoreth or Baal, no sabemos cómo fueron engañados, a lo mejor no entendían que no era we don't know algo, how they were tricked, but they sino que maybe se they fueron didn't metiendo y understand. metiendo hasta que estaban ya adorando y tenían altares. And I'm not sure how ¿Se acuerdan they cuando came to leímos that en la point to cita worship que these gods, but they came to the point where they were worshiping gods other than God, servían a the Dios Creator. y también servían a sus dioses. So ¿Se they acuerdan de served esa God cita? A and los otros the dioses. other gods. Estaban They mezclando were mixing la adoración a Dios con la adoración a los worship dioses paganos. with other gods. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. And it's what's happening now.
Segunda de Reyes 23. Hay muchas Second citas. Si tú Kings te vas a la Biblia a buscar 23. el nombre de Astarot, Baal, hay muchas citas donde habla de que el pueblo There's se many desviaba en esa verses where adoración. these goddess and goddesses, Ahí es cuando habla de los dioses these god and falsos. goddesses are mentioned in the Bible. These are the false gods. Segunda de Reyes 23. 2 Kings 23. Entonces mandó el rey al The sumo king ordered sacerdote, Hilkiah, the high priest, Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, the priests next in rank, and the doorkeepers, que sacasen del templo de Jehová to remove from the temple of the todos los Lord utensilios que habían sido hechos para Baal, all the articles that were made for para Baal Asera and Asherah, y para todo el ejército de los and cielos. all the starry hosts. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de He burned Cedrón. them outside of Jerusalem in the fields of... Versículo 5. Now verse 5. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes Did away with the idolatrous priests appointed by the kings para quemar incienso en los lugares altos. to burn incense on the high ¿Se acuerdan que places. dijimos que los lugares altos representaban adoración a Remember we talked Baal? about high places? That Hablamos de la Torre represented, de Babel. like the Tower of Babel. Dice, quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, They burned incense to a Baal, los signos del zodiaco. to Asherah, Todo lo de los signos del zodiaco también es el mismo. Y a todo el ejército de los cielos. Inclusive se adora hasta las estrellas. and the starry A los hosts. They ángeles, worship bueno. stars and angels. Derribó los lugares de prostitución idolátrica Verse 7, that he tore down the quarters of male que shrine estaban en la prostitutes casa de Jehová. that were in the temple of the Lord. Pongan atención, ¿dónde Listen to estaban this. los lugares de prostitución de Where la were these de idolatría prostitutes? Astaret y To Abad? Asherah, in the En la casa temple de Jehová. of the Lord. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, Although the priests of the high places did not serve at the altar of the Lord in sino que Jerusalem, comían panes sin levadura entre sus hermanos. but they ate Mira unleavened bread with their fellow mira lo que priests. está pasando aquí. Look what's going on here. Estaban celebrando la They were Pascua, celebrating comían los Passover, panes sin levadura eating en unleavened el bread mismo lugar donde in the tenían same los place altares a where Baal they y a had the Astarot. altars of Baal and Mezclando Asherah. La Pascua de Mixing Dios Passover, con la God's adoración. Passover, with worship to other gods. a Baal y a Astaret. Increíble, ¿no? Unbelievable, right? Tan increíble que lo seguimos haciendo hoy en día. So incredible that it looks like that's what we're still doing nowadays. Los sacrificios se hacían en la entrada del templo In the entrance y of se the temple, sacrificaban en honor al dios Sol, they sacrificed a Moloch y a Baal, to the god sun. y ofrecían a sus hijos. ¿Qué hizo Josías? What did Quitó Josiah do? todo lo malo Took out all evil y restableció lo and que Dios les había reestablished pedido. what God had told them from the No beginning. solo es quitar lo que está mal, Not only take sino away what's hacer lo que Dios bad, quiere que hagamos. but do what we've been ordered to do. Entonces, esto lo encontramos desde el We Antiguo see Testamento. this from the Old Testament Y hasta nuestros días, up until si nos nowadays. ponemos a pensar todo we lo que se hace think hoy en clearly día en about las All iglesias, the les traditions that ponen a los are niños a done in the buscar los huevitos, churches ¿sí o no? that make kids find eggs, right? Haciendo todo el enfoque All en the el focus sufrimiento on de the Jesucristo, suffering of en la muerte Christ de and Jesús. His death. Se celebra más la muerte His death is more celebrated than His resurrection. porque no se habla de la resurrección y del poder de Because Jesús. very little is spoken about His Gracias a ese resurrection sacrificio. and His power thanks to His sacrifice. Entonces, vamos a terminar con Hebreos. We will end with Hebrews, the book of Hebrews. Entonces, ¿qué hacemos? So what do we do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar primero lo que está mal. Vamos a dejar de hacer First, las cosas we que need no to stop son doing realmente de Dios, de What su is palabra. incorrect, what is evil before the sight of the Lord. It's at home. Hebreos 9, Hebrews 9. parece un trabalenguas, pero lo que está It seems diciendo like a tongue aquí twister, but what it es says que here las cosas del Antiguo is that things of Testamento, the Old Testament, la Pascua, los Passover, sacrificios, el sacrifices, tabernáculo, the todo eso tabernacle, que se hizo, all of that in the past dice aquí era una It says figura. ¿Qué is significa a eso? figure or a copy, Una a representación, representation, un símbolo a symbolism de las cosas celestiales. of heavenly things. No significa que vamos a volver a hacer un It doesn't tabernáculo, mean que vamos a volver a we're going hacer to make a temple sacrificios like y old vamos a times, seguir lo que or that hacían we're going to los judíos, sacrifice animals, or we're going to porque become eso era solo Jews. representaba All that lo represented celestial, the heavenly, lo que Jesús iba a hacer. what Jesus would do. El sumo sacerdote entraba en un tabernáculo The high construido, priest en un went templo into a de temple that hombres. was built by Pero man, Jesús but entró en el Jesus cielo entered heaven itself para interceder por to nosotros. intercede for us. Amen. Ya no necesitas un tabernáculo. You don't need a Ya temple no anymore. necesitas un sacrificio. You don't need a Ya no sacrifice. necesitas
un templo. You don't need a temple. Tú puedes entrar directamente en You la can presencia del enter Padre. the presence of the Father now. Dice, y no para ofrecerse muchas veces. Nor did he enter heaven to offer himself again and again. El 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una 28 sola says, vez so Christ was para llevar los sacrificed pecados de once to muchos take the sins of many. y aparecerá por segunda And vez he will appear a sin second relación al time, pecado not to bear sin, para salvar a los que en él but to esperan. bring salvation to Ya no those estamos who are pensando en el waiting for pecado him. pasado. We're not Ya no thinking estamos about past pensando sin. en We're not pobrecito thinking Cristo about cuánto poor sufrió. Christ, how much he Estamos pensando suffered. en la victoria We que have nos to dio, think of en the la gloria victory que that he viene, gave us en and the esperar su victory that's venida. coming because we're waiting for his return. Ahora Now, esperamos en él. we are waiting Ahora on him. somos libres. Now we are Ahora free. somos sanos. Now we Ahora are somos healed. santificados. Now we are sanctified. No lo vamos a estar sacrificando We're not cada going to año, sacrifice him every year como se está haciendo. like many do. 18. Pues 18. no, donde hay remisión de pecados, And where no hay these más ofrenda have por been el forgiven, pecado. sacrifice for sin is no longer Ya no hay necessary. más sacrificio que tengas que hacer. There's no Ya more Jesús lo hizo. sacrifices you have to Ya estás do. perdonado. Jesus did it. You Así are que forgiven. tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la Therefore, sangre brothers and de sisters, we have Jesucristo. confidence to enter the most holy place Por by the el blood camino of nuevo Jesus, y vivo que Él nos by a abrió new and living way a He opened través for del velo. us through the curtain. Esto es That su is carne. His body. Hablábamos de que se hace en Semana Santa We talked that in todo Holy el Week, hecho y se recuerda el sacrificio, everything se that's lleva a done una to persona remember que the representa a Jesús sacrifice, and a y person todos, por carries mi a culpa, cross por mi culpa. representing Christ, and oh, because of me, because of me. Pero ¿sabes qué pasa? But you know what? ¿Por qué te voy a decir que esto no es de Dios? You want to know why I'm going to tell you Se that acaba la this Semana isn't Santa godly? y todo el Holy mundo Week is sigue over, pecando. and then everybody goes back to El sin. que se emborrachaba se sigue emborrachando, el que He adulteraba sigue used to get adulterando, drunk, would continue el que getting drunk. fornicaba He sigue will fornicando, el que fornicate, peleaba continues sigue peleando, el fornicating. The fighter chismoso keeps sigue fighting. chismeando, el mentiroso sigue The gossiper mintiendo. keeps gossiping. The liar keeps ¿De lying. qué sirvió What's the point esa celebración? of this celebration? Fíjate lo que dice aquí, Look what it Hebreos says here. 10:26. Hebrews 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, ya no queda más sacrificio no por los sacrifice for pecados, sins is left, sino una horrenda but only a expiación de fearful juicio expectation of judgment y de hervor de and fuego of raging que fire ha de devorar a that los will adversarios. consume the enemies of God. Ya viste la Semana Santa, ya You viste saw el Holy sacrificio, ya viste You lo saw que the Jesús hizo por sacrifice. You ti. saw what Jesus está did for diciendo you. aquí. What it says Y here después de is, ver todo eso, ¿vuelves a pecar? Uy, after all of this, you el continue Señor tenga sinning. misericordia. May the Lord have mercy upon you. Porque después lo ven lo que Jesús hizo por ti. Because the people sees what Jesus did Y for you seguir pecando. and then continues Ya no sinning. queda Dios más que tener misericordia de ti, sino que trae el juicio. There's no more mercy of God Fíjense for lo you. que está sucediendo en Only estos judgment. tiempos. Look what's going on here. Si el que viola la ley de Moisés If he who muere violates the sin of Moses, sin perdón, anyone who rejected the law viola of la ley, Moses, muerte. died without mercy. Versículo 29. Verse 29. ¿Cuánto How mayor much castigo more severely piensas que do you think merecerá someone deserves el que pisoteare al Hijo to de be Dios? punished who has trampled Wow. the Son of God Yo no sé si te underfoot? habían leído esto antes. I don't know if en la you've ever iglesia. read this or if this has Y been read in a tuviere church. por inmunda la Who has sangre del treated pacto as en la unholy cual fuiste santificado. Él fue Thing, the santificado. blood of the covenant that sanctified them, Y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. and who insulted the Spirit of grace. Si en la ley, If in the el law, que incumplía la ley whoever moría, broke it would die, ¿cuánto crees? how much more Dice que merecerá de castigo would be worthy of punishment, aquel que it says here. pisotee He al who Hijo de tramples Dios. the Son of God. ¿Y qué es pisotear al And Hijo what de is Dios? trampling the Son of God? Ves el sacrificio, You see lo the vives, lo sacrifice, reviven you cada live it, año, you relive it every pero eso no year, sirve de nada porque todo el año se but la it's pasan worth pecando. nothing because you go through the whole year Están sinning. pisoteando el Hijo You are de Dios. trampling the Están Son of teniendo God. por inmunda la sangre de Cristo. Están diciendo la sangre de You're Cristo no saying vale. the blood of Christ is worth nothing. ¿Eso es lo que Jesús quería? You ¿De su think that's what sacrificio? Jesus wanted?
of his Recuérdenlo cada sacrifice? año y sigan Remember him pecando. every year, but keep sinning. Eso no dijo Jesús. No, Jesus didn't say that. Jesús dijo, He said, arrepiéntanse, repent, crean en mí y believe yo in les daré me, vida eterna. and I will give you Obedezcan mis life. mandamientos, Obey my laws. santifíquense, Sanctify hagan yourself. buenas obras, sean Do good sinceros, deeds, tengan be fe, honest, have un cambio faith. de vida. Change your Eso es lifestyle. verdaderamente el That sacrificio de Cristo en nuestra vida. Is remembering the sacrifice of Christ in your life. Primera de Corintios 1 11, Corinthians 27. 11:27. ¿Cuántos de Excuse me. ustedes han escuchado que no se debe tomar la cena del Señor indignamente? Y se habla de tomar el pedacito de How many of you pan have y heard tomar that? el juguito de ¿Cómo se uva. dice Santa Cena en inglés? Communion. Comunión. How many of you have heard that you should not take communion unclean? Y se dice, no lo hagas They say, indignamente, don't porque do hay it castigo. unless you are clean, because there's punishment for that. Pero de lo We've que all está heard this, hablando right? aquí ya vimos que no se trataba But del wait, momento de la cena. We were just Se talking trataba about de la how Pascua. the Holy Supper, the Last Supper, was not talking about Entonces, the feast, but a Passover. entonces lo que está diciendo aquí, So what it says here, de manera que cualquiera que come este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente será culpado for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Tú crees que por tomar una copita de uva y You think of de un drinking pedacito de some pan juice and eating a piece of bread, y en ese día estabas mal? and let's say you did something incorrect that day. Eso fue lo que te hizo That's what made hacer you- inmunda la sangre de Cristo. No. Es Fail and misunderstand the sacrifice. el que yo estoy, cuando yo tomo la sangre de It's Cristo when I y receive como de su Christ's pan, blood and eat es of porque his estoy bread. diciendo, yo It's soy because cristiano. I'm saying Yo creo en I am Jesús. Christian, Yo creo que I perdonó mis believe pecados y me da vida that nueva. he ¿Sí o forgave me no? and gave me new life, right? Eso es nuestra Pascua. That's our Passover. Pero si yo hago eso y yo But if digo, I yo soy do this, cristiano, I say I'm Christian, y luego sigo en pecado y and then I pecando y keep sinning pecando, and keep sinning and keep eso sinning es on hacerlo purpose. indignamente. That is doing this. Te voy a atención a lo que dice aquí. All right, look what it says here. Por lo cual, This is why. diga, por lo cual, That is ¿qué why. significa eso? Por la razón For this de reason, mantener nuestra vida for maintaining our haciendo lives, indigno el sacrificio de Cristo. making unworthy the sacrifice of Christ. Hay muchos enfermos y debilitados Many entre ustedes Among you are weak and sick, y muchos mueren. and a number of you have fallen asleep. Another Wow. translation, died. Y preguntamos por qué estamos todos enfermos, por And qué we tanto ask why cáncer, we're por so qué se sick, mueren why los there's so much cristianos. cancer, why ¿Por qué bad Dios, things happen to ¿Cuántas veces has Christians. preguntado por qué Dios no sana a los cristianos? How many times have you asked, why doesn't God heal ¿Por Christians? qué Dios no los libera? Why ¿Por doesn't qué God Dios no set los us saca de la free? pobreza? Why doesn't He ¿Por pull qué us out of tanta poverty? enfermedad y Why is there plagas? so much sickness in the church? Porque estamos tomando el Because we are sacrificio de taking Cristo en vano. Christ's sacrifice in El vain. sacrificio de Cristo The se hace sacrifice en of vano. Christ Pisoteamos is la taken sangre in de vain. Cristo We cuando lo step on recibimos Christ's como nuestro blood Salvador. when we receive Him Y as luego our seguimos Savior, pecando. and then we continue sinning Y como on en el Antiguo purpose. Testamento traemos a los, And like the Old dioses Testament, falsos adentro del templo And del we Señor. bring those old false Adentro de la gods iglesia into the traemos a los church, dioses and we falsos. bring them here. ¿Por qué los cristianos están todos enfermos? And then we ask, well, why are ¿Por qué se Christians all mueren? sick? ¿Por Why qué are Dios they no los dying? sana? Why doesn't God heal them? Estamos trayendo la idolatría Look how they're celebrating a la vida these del days. cristiano. We're bringing Después de que idolatry ya Jesús to the Christian life after nos ha purificado, Christ nos ha has perdonado, purified lo seguimos us, haciendo, forgiven lo us, estamos and we haciendo do it indignamente. over and over Y eso again. no trae sino juicio de Dios. And this is bringing nothing but judgment of God upon His church. Gracias al Señor que está Thank you, Father. revelando. Thank you, because He's revealing to us. Thank you, Father. Y el Espíritu Santo The revela. Holy Spirit reveals truth. I said the other Cuando tú day, tienes el Espíritu when you Santo, have the Holy el Spirit, Espíritu Santo te revela. it reveals things to you. Cuando yo les hablé del tema de la When we were Navidad, talking about Christmas, yo tenía tiempo sin celebrarlo I porque yo had sentía years que without algo celebrating no because coincidía, no I estaba bien, que felt eso in no my le agradaba a heart Dios, that pero it just nadie me wasn't enseñó, right. But nobody ni me taught había me. puesto a estudiar, Nor para had ese I tiempo researched todavía yo solo creía lo que me enseñaban. And by that time, I still believe what I had been taught many years back. Cuando nosotros comenzamos el pastorado en But when México, we began our pastorship in Mexico, nosotros no celebramos we did not nunca celebrate. la Not Semana once. Santa.
No Holy tenía Week. una razón, We didn't have a reason. no tenía un estudio como ahorita lo I didn't tengo. have a study like I have now. Solamente algo me hacía Just sentir que eso no something le in my agradaba a heart Dios. Felt that it did Algo, not el please Espíritu Santo God. me decía, son The Holy tradiciones de Spirit hombres, told me that's men's son tradiciones, traditions. solo It's lo hacen por traditions. costumbre. Hay que hacerlo porque ya llegó You la do it fecha y because tienes it's que a hacerlo, custom, tienes que and you do cumplir. it because it's the date, and you have Y to do no, it to no hay fulfill una a convicción routine. realmente de lo que se está There wasn't a haciendo. true conviction Y of no what lo was hicimos, going no lo on, hacíamos. and we didn't do it. Y muchas cosas así. And many things like that. Hay que irnos We need to a lo profundo. go deeper. Por eso, That's why cuando conoces la verdad, when you know the truth, la verdad te hace. the truth will set Y you cuando tú free. eres capaz de quitar de tu When vida you are toda able idolatría, To remove from your life all todas las cosas que a idolatry, Dios no le agradan. all those things that Porque are ahora rooted inside of you no that solo es el God templo does not físico como like. iglesia, nosotros somos el templo. Now there's no temple physical like in old Quitar de times. We are the nosotros temple. todo We aquello. have to remove que a Dios from no le agrada. inside of us all of Y that entonces that el does Señor va a not please cumplir su God. promesa And then de vivir God will fulfill sanos, His de promise vivir bendecidos, of giving de us vivir en healing, victoria, libres. life, victory, liberty,